Pablo Beluto, hacía varios días que tenía ganas de conversar con vos. Hubo un concepto que yo había pedido colocar en nuestra apertura de hoy y que finalmente no colocamos, que vos sos la persona ideal para colocarlo, que es el sinecdoque, ¿no? Cuando él se toma la parte por el todo, figura literaria, poética, pero que puede ser aplicada a esta idea de que una parte del PRO y una parte aún muchísimo menor de Juntos por el Cambio y de lo que fue Cambiemos, tiene identidad de extrema derecha, pudiéramos decir, o cercana a las ideas del libertario, pero no toda. ¿Será un error entonces confundir y aplicar una sinecdoque, en este caso política, a una fusión alianza estrecha, coalición de gobierno entre el PRO y la Libertad Avanza, y sería de alguna manera perder la identidad, la mismidad de lo que era el PRO? Buen día, Jorge. Un gusto escucharte como siempre. Eh, eh, bueno, sí. La respuesta es sí. Escuchaba la canción con la que presentabas la nota y me acordaba de un que dice Somos, y yo me acordaba de un viejo tango que después si lo buscan lo pueden compartir con los oyentes, que se llamaba Fuimos. Ajá. La verdad es que la identidad del PRO, aquella que estuvo en su esplendor diría en el segundo semestre del 2015, aquella identidad de una fuerza política nueva, moderna, que se unía con fuerzas políticas populares para formar Cambiemos, aquella idea eh, irreverente y moderna frente a la política tradicional, alejada de los extremos, alejada del populismo, de todo aquello queda muy poco. Si uno lo ve, sobre todo queda muy poco desde el 2019. En el 2019 pasó a finales, además de la derrota de Mauricio Macri en su idea de reelección, su proyecto de reelección, fue que Patricia Bullrich tomó el control del partido. Y a partir de allí se inició un giro conservador, reaccionario, de derecha, muy profundo, que fue abandonando uno a uno aquellos valores, aquellos atributos que convocaron a mucha gente, entre ellos a mí mismo hace más de 10 años. El, Eso derivó en lo que todos sabemos, primero el triunfo de Patricia Subrogación en las PASO, pero después la estrepitosa derrota de esa idea frente al advenimiento de Javier Milei. Y desde entonces una profunda crisis de identidad que nos deja a muchos de nosotros perplejos porque no, si algo teníamos claro y seguimos teniendo claro es que no tenemos absolutamente nada que ver con la ultraderecha, con la extrema derecha, con el populismo de derecha, o como se quiera llamar a eso que nos gobierna hoy en la Argentina y que gobierna también o puede gobernar en otros lugares del mundo, como en España, en Estados Unidos, gobierna en Italia, en Hungría, gobernó en Brasil, y que acompañaron al presidente Milei en su asunción. El, el, el problema para mí más importante en este momento es que cualquier adhesión mayor incluso, ya que ya viene dándose por el apoyo que Macri y Bullrich le dieron a Milei en aquella reunión de Acasuso después de la primera vuelta, y la integración de algunas personas que estuvieron en el gobierno de Macri al gobierno de Milei, lo que está haciendo para mí es acelerar cada vez más esa pérdida de identidad, esa pérdida de perfil, para convertirse en lo que hoy buena parte del PRO parece ser, que es el furgón de cola de la Libertad Avanza. Pablo, eh, ayer Fidanza, el fundador de Poliarquía, nos decía que él no creía en una fusión del PRO y la Libertad Avanza, o de Macri inclusive y la Libertad Avanza, porque él decía que Macri era racional, que no solamente Sí, Macri era racional, sino que hasta Cavallo era racional. Y ponía, por ejemplo, también Sturzenegger, y que Milley es irracional. Entonces, que no eran lo mismo. O sea, que él veía que ahí había una incompatibilidad, que uno puede discutir ideológicamente a Macri si se está corriendo a la derecha o no, si el verdadero Macri era un Macri de derecha que se disimuló porque en el 2015 no había condiciones de posibilidad para una fuerza
de centro derecha y para ganar las elecciones tenía que ser de centro, y para tener a Lilita y para tener a la coalición cívica y para tener los radicales, se disfrazó de algo que no era, pero independientemente de que sea una persona más de derecha de lo que es el PRO o de lo que era el PRO y mucho más a la derecha de lo que era Juntos por el Cambio o Cambiemos, Macri es una persona racional y Milei Sí, no. a ver, también en 2015 había otra cosa, había un equipo, un conjunto, algunas lo hemos hablado, un cuarteto que integraban, lideraba Macri, pero en el cual acompañaban con mucha ductilidad cada uno en su instrumento, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal eh, y Marcos Peña. Como decíamos, esa banda, ese grupo, ese cuarteto se disolvió en 2019, Marcos Peña se alejó de la política y después las carreras solistas fueron bastante malas de ellos tres, con la incorporación posterior de Patricia. Eh, También, digamos, refutando, comentando la frase de Eduardo, yo podría decir, bueno, los sueños de la razón engendran monstruos, ¿no? Como aquel aquella pintura de Goya. Es decir, la racionalidad es indudable, sí, de Macri, digo, frente a la de Milei, pero venimos de unos acuerdos muy curiosos. Primero se habló de la incondicionalidad del apoyo. Después yo escuché a legisladores del PRO decir que iban a aprobar la ley ómnibus, cuando ni siquiera la ley ómnibus todavía se conocían en detalle cuáles eran los artículos que iban a terminar quedando, y ellos aseguraban que le iban a votar en particular, fueran cuales fueran esos artículos. Digo, eh, la racionalidad no dudo que está en el origen, pero los procesos políticos muchas veces suelen desembocar en actos irracionales, mucho más cuando tenemos un presidente, que ahí sí coincido con vos y con Eduardo, que practica la irracionalidad o sobre todo el espontaneísmo o la emocionalidad, A ver, déjame que para eliminarlo. te ponga otro elemento, Pablo, que agrego Dale. yo ahora, que tiene que ver con la estética. Ayer nuestro corresponsal en Italia nos marcaba que un punto de contacto entre Giorgia Meloni y Milei era la vehemencia, ¿no? En el caso de Giorgia Meloni era una vehemencia en su oratoria, en el caso de Milei también en su kinestesia. Eh, Ujú. una de las cosas que caracterizaba a Macri, hasta yo te diría por una cuestión de clase, era cierto pudor, ciertas Sí, formas. sí, sí, Yo recuerdo cómo la sí. calificaba los prolijitos. Si vos mirabas la gente del PRO, lo que tenían eran comportamientos, normas de Éramos mejor cortesía, educados, podría decir. por lo menos de la educación clásica, ¿no? De lo que sería, si vos querés, Claro. el barrio norte, para decirlo de alguna manera. Y Milei, por el contrario, cuando se lo plantea como populista, lo entrevistaban anteayer en Rede 4 en Italia, y Eh, decían, pero los populistas normalmente lo que proponen es que hay plata, no que no hay plata. Por lo tanto, usted no es populista. Bueno, ese es un reduccionismo, nuevamente una sinécdoque de reducir todo populismo a un populismo material, cuando en realidad uno lo que podría decir es que claramente Milei es una persona populista, que por eso tiene tanto éxito, se plantea como una persona común. Mientras que Macri, la mayoría de la gente del PRO, por el contrario, se planteaba, si vos querés. que Macri, yo se lo he dicho, Macri era un liberal, no un conservador. Ujú. Y era un liberal, o es un liberal, y no un populista. Acordate cuando nos criticaban mucho, y a veces con razón, porque pedíamos disculpas porque nos equivocábamos y corregíamos. Esto que vos decís de la buena educación, digamos, incluso Spert me acuerdo que se burlaba del PRO llamándonos kirchneristas de buenos modales. Ujú. En, en, pero bueno, hay un elemento central. Yo creo, y los demócratas creemos en los buenos modales, en el sentido de la defensa del diálogo, Ujú. la defensa del consenso, la defensa del acuerdo, la idea de no perseguir al rival, Exacto. todas estas cosas que están, para mí están como yo Sí, no voy a sí, decir que para mí están en en una el idea ADN clásica generacional, porque pero también para de nosotros que nos clase, Pablo, formamos ¿eh? en una dictadura, Perdóname, Pablo. puede ser de clase, puede También, ser de también de clase. clase y catequizada con una idea histórica de la caballerosidad, de la nobleza, de palabras que se le asignan a quien está en una posición de cierto grado de privilegio, obligaciones
con esos dones, Sí, ¿no? yo creo Obligaciones de que, a ver, a mí me comportarse, pasaba de cuando... devolver, de comportarse de determinada manera, ¿no? Entonces, vos que fuiste además el editor del libro de Macri, mi Sí, pregunta es, una cosa es la ideología de la persona puede, incluso con los años, ponerse más conservadora, ¿no? mm, Pero desde el punto de vista de lo más intrínseco de una esencia de una persona, está en esos buenos modales, está en esos modos. Yo supongo que una persona como Macri, a alguien como Milei, le tiene que parecer una persona estrafalaria, peligrosa en algún sentido. No eh, me lo sí, imagino sí, a por él eso genera más, haciendo una por eso relación genera estrecha con todavía... Milei. Exacto, por eso todavía genera más ruido. Por eso a mí me genera mucha animadversión la idea de una coalición, alianza, fusión o como se llame, acercamiento con la libertad avanza, porque no somos lo mismo. No pertenecemos a la misma tradición política, no pertenecemos a la misma tradición cultural, tenemos diferencias muy profundas. A mí, por ejemplo, me acuerdo en los años dorados del kirchnerismo, yo planteaba, hay un error en creer que lo contrario del kirchnerismo en aquel momento era el antikirchnerismo. Lo contrario del kirchnerismo es la diversidad, la Mm. pluralidad, la democracia. Lo mismo pasa con Milei, y esto demuestra tu tesis de que Milei es un populista. Es decir, ¿qué es lo contrario del mileísmo? Lo contrario del mileísmo no es el antimileísmo, lo contrario del mileísmo es el diálogo, la conversación, los buenos modales, no insultar al rival, establecer políticas de acuerdo sabiendo que uno tiene una parte de la verdad pero no toda, una parte de la autoridad pero no toda. Eso es lo que a Milei y a su gente le falta y es algo que claramente el PRO trajo y puso en primer lugar en la política. Luego el propio PRO lo abandonó eso, enceguecido por una furia para mí irracional contra el kirchnerismo, que parecía decir que una vez eliminado el kirchnerismo del mapa político argentino, las cosas iban a resolver solas. Y eso resultó ser una estafa, eso resultó ser falso. No es así. No alcanza con terminar con un populismo porque luego te aparece otro. El problema de la Argentina es su tendencia a ser gobernada por populistas y la dificultad para establecer un orden democrático, institucional, plural y progresista. Otro de los grandes equívocos en los que cayó el PRO, el repudio al progresismo. Es cierto que el progresismo tenía muchos problemas, venía arrastrando problemas, venía ignorando temas en su agenda. Ahora, de ahí a convertirse en ultraderechista hay un largo camino. Digo, yo me sigo reivindicando progresista y creo que está bien ser progresista. Es decir, está bien tener una mirada social, está bien tener una mirada sobre el Estado en defensa de los que le están pasando peor. Eso no significa ni ser populista, ni ser kirchnerista, eso significa hoy ser un demócrata moderno. Y eso es, si uno quiere, la zona en la que el PRO parece haber defeccionado, enseguecido con el kirchnerismo, termina abrazado en, en, en esa especie de letanía de un acercamiento a alguien que además, como vos bien decías, no quiere que nadie cogobierne con él, no quiere que nadie opine diferente a como él opina sobre su gestión, lo único que está buscando es un mayor control en el Congreso y no entiendo por qué el PRO a cambio de nada estaría dispuesto a dárselo. Pablo, por eso quería hablar con vos. Uno se siente feliz cuando escucha a alguien que piensa lo mismo. Es más, podrías conducir este programa perfectamente. Y te vamos a despedir con Fuimos, como vos pediste, pero en este caso, no sé, la versión que tenemos es de Goyeneche. ¿Te parece bien? Extraordinaria. Bueno, escúchenla y piensen en aquello que Fue. fuimos en el 2015. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con Pablo Abeluto.